Vamos a presentar, Maxi, tuvimos la oportunidad de dialogar con el profesor Sergio Romero, secretario general de la UDA, una nota sobre lo que está pasando, ¿no?, en la provincia de Santa Fe, a nivel nacional también, sobre la discusión salarial docente y también sobre lo que pasa con los empleados públicos en la provincia, ¿no? Sergio Romero, secretario general de la UDA. Sergio Romero, titular de UDA, y en la CGT Nación, titular de la Secretaría de Políticas Educativas, segundo año consecutivo que se cierra la paritaria sin consenso a nivel nacional. La verdad que lamentamos mucho el presente escenario. El expresidente Néstor Kirchner hizo un gran esfuerzo por darnos a los trabajadores docentes la discusión salarial, las convenciones colectivas. Esto viene desde el año 2007 a través del decreto 457. Y las últimas dos negociaciones paritarias no han terminado consensuadas, concertadas entre el empleador y los representantes de los trabajadores. Nosotros lamentamos mucho este escenario. Hemos puesto en esta última ocasión nuestra mejor predisposición, nuestra mejor voluntad. Estábamos con un salario para el docente recién iniciado al Sistema Educativo Nacional de 2.800 pesos. Nuestra pretensión era llevarlo a 3.650 pesos. Yo le hablo en pesos porque de manera automática la prensa lo trasladó a porcentuales. Esto es cierto, es un 30,3%, pero sobre un salario de 2.800 pesos, no estamos hablando de salarios de 8.000, de 10.000 pesos. Y bueno, lamentablemente el gobierno lo consideró a esto como un extremo, pero por otro lado, al inicio de la negociación nos ofreció un 17%, que también nos pareció el extremo inferior de la propuesta. Y bueno, y ahí se hizo un nudo, un desacuerdo. Nosotros somos flexibles, fuimos flexibles, nuestra propuesta original fue bajada, teníamos la idea de concertar por dos o tres motivos. Primero, porque queremos guardar este marco de discusión salarial, la institucionalidad de la paritaria, y segundo, porque es necesario acordar con el Estado la mejora de los trabajadores. Siempre estuvimos predispuestos, pero evidentemente el Estado en esto, a mi juicio, se equivocó. Yo creo que son muchos los discursos, pero a la hora que se tiene que mostrar la real reivindicación de los trabajadores no se lo hace. Hoy, en síntesis, se está condenando a un trabajador docente recién ingresado al sistema educativo a vivir con un promedio de 3.000 pesos por mes. Esto significa afrontar necesidades indispensables, que algunas de ellas que la propone el propio Estado, como pagar los impuestos, que en muchos casos, como inclusive la provincia de Santa Fe, tiene impuestos excesivamente, son muy altos, y gran parte de ese dinero va a parar a capacitación, porque también hay que decir, el Estado, tanto nacional como los estados provinciales, tienen ausencia absoluta en materia de capacitación en servicio, así que gran parte de este dinero nosotros lo dedicamos a capacitación. Y a esto hay que sumarle que a mitad de año vamos a quedar de nuevo por debajo del salario mínimo vital y móvil. Es decir, estamos realmente mal, apesadumbrados, no esperábamos esta oferta del gobierno nacional y realmente nos pone en una alerta no deseado y sin ninguna duda va a haber una reacción gremial para el inicio de clases, ¿no? Esta reacción gremial sería tratada en conjunto con los sindicatos y por otro lado el ministro Silioni dice las provincias no pueden pagar el 25 al 30% que reclamaban los sindicatos. Bueno, lo que nosotros decimos en este sentido, sabemos que el estado de la mayoría de las provincias financiero es un estado de emergencia, en algunos casos casi caótico, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, pero primero lo que hay que aclarar aquí es que los trabajadores no hacemos gestión, no somos culpables de la actual situación financiera del país, y lo que es cierto y real es que hay una inflación marcada que en la mayoría de los opinadores
prestigiosos que tienen en materia de economía hablan de una inflación no inferior al 25%. Entonces nos parece que nosotros planteamos una cuestión totalmente lógica, razonable. Nuestro pedido fue razonable. Y lo que tengo que decir también que hay provincias, por ejemplo, como la provincia de Buenos Aires, que tiene uno de los salarios más bajos del país, y ahí se concentra casi el 40% de los trabajadores del sector. Entonces me parece que no se ha hecho la lectura, y si de ser que las provincias tienen una situación financiera que no puede afrontar estas mejoras salariales, para eso está la Nación, para auxiliar a las provincias y en el mejor de los casos, en muchas oportunidades, pagarle las deudas que tiene Nación con provincias que son reclamadas permanentemente por los gobernadores. Así que me parece que es una situación compleja y en esto quedamos apretados los trabajadores. Yo creo que no se ha hecho todo lo que se debe hacer por la educación. Nosotros reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional en estos últimos años. Es decir, hemos acompañado el último anuncio de nuestra presidenta en el plan quinquenal, sabemos que están dotando de computadora a la mayoría de los alumnos, sabemos también de que hay una fuerte inversión en educación, que se invierte el 6.4% del Producto Bruto Interno, pero lo cierto también que hay que producir un equilibrio y que un trabajador gana un promedio de 3.000 pesos por mes. Es imposible vivir con esto, estamos condenando a la pobreza a los trabajadores docentes. Prevemos entonces, según se puede ver del mundo del periodismo, una acción conjunta entonces con los sindicatos. Bueno, nosotros vamos a tratar, vamos a hacer un esfuerzo de mantener este frente gremial que hemos logrado con mucho esfuerzo y vamos a intentar que la actividad en respuesta a este descontento que tenemos por el cierre unilateral de la paritaria y por la imposición de este salario, vamos a intentar que coincida el reclamo, que se va a dar en una medida casi seguro de acción directa. Esto lo vamos a estar sabiendo en los próximos días, ¿no? Viniendo a la provincia de Santa Fe, una propuesta del gobierno provincial, ¿cómo la recibió su sindicato? Bueno, Santa Fe también, es decir, acá hay que hacer un análisis mucho más completo de la situación, ¿no? Hasta el año pasado, cuando Santa Fe mejoró los salarios de los docentes, tenía el margen de que era una de las provincias que tenía mejor asalariado a sus trabajadores docentes. Hoy ya no es así, hay provincias que han mejorado mucho su salario, pero también lo que hay que destacar es que la provincia de Santa Fe tiene una cuestión muy particular. Es una de las provincias que más caro paga impuestos el ciudadano, en este caso el santafesino. Es decir, esto también hay que decirlo, porque si no, en paralelo, cuando uno mejora los salarios, tiene que ir acorde con una economía contenida en la provincia, que hoy no la hay. Es decir, acá hay aumentos de salarios, hay impuestos que están muy fuertemente marcados, que el trabajador lo sufre. Y también hay una realidad, es decir, hoy son muy desconfiables las opiniones de los entes que estudian y que dan a conocer la inflación. Es decir, por ejemplo, acá la provincia de Santa Fe ha dado un promedio del 17% inflacionario, cosa que no es real. Es decir, cualquier padre de familia, cualquier ama de casa va a comprender y va a estar de acuerdo conmigo. Es decir, hoy la inflación no es del 17% de la provincia de Santa Fe, se necesita mucho dinero para cumplir con las propias reglas que pone el Estado, como digo, por ejemplo, el pago de impuestos, que son muy elevados. Y hemos recibido una propuesta que es el 15% en el mes de marzo y el 9% en el mes de julio. Esto totaliza un 24%. En realidad, esto nosotros la vamos a poner como esa consideración de los delegados de escuela el día jueves a las 11 horas, pero me animo a decir que va a ser resistida, porque estamos otra vez obligando, o en el mejor de los casos condenando a un docente a recibir una mejora del 15% hasta el mes de julio. Hubiese sido distinta la oferta, por ejemplo, si arrancaba en el mes de febrero para cobrar en marzo. Si estamos hablando a partir de marzo, quiere decir que el docente recién la va a cobrar en abril. A esto hay que sumarle que la ayuda escolar propuesta, que es de 600 pesos, que esto se va a pagar de acuerdo a FONIC, no ha sido superada, es la misma oferta del año próximo pasado. Es decir,
Es una oferta que uno la va a considerar, pero que tiene sus fallas, no mejora realmente el poder adquisitivo de los trabajadores. Vamos a escuchar a los delegados, que todos ellos son padres de familia, tienen familias al frente como responsabilidad, y ellos son los que tienen la última palabra, pero yo le encuentro muchas fallas a esto y va a ser debatido en el seno de la organización. Una herramienta que utilizan los trabajadores para defender su salario son las huelgas. En Provincia de Buenos Aires, mediante la justicia, se confirmó el descuento que era válido por parte del gobierno. ¿Qué pasa si en Santa Fe se motiva los descuentos de los trabajadores? O sea, es una barbaridad. Yo lamento mucho estar hablando de esto porque valerse de medidas judiciales para no permitir el justo reclamo de los trabajadores. Me pones de ejemplo la provincia de Buenos Aires. Un docente que ingresa al sistema educativo en la provincia de Buenos Aires percibe 2.900 pesos hoy. Es uno de los salarios más bajos. A esto hay que agregarle que muchos de sus ítems están lo que comúnmente nosotros llamamos cifras en negro, es decir, un salario muy complicado que hay que reflexionarlo, hay que mejorarlo, hay que ponerlo de acuerdo a la tarea que se está brindando. La educación hoy es vertebral para un montón de cosas, yo lo digo en todos los medios a esto, y los funcionarios, las autoridades la tienen que entender, es decir, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, tanto como la provincia de Santa Fe, tiene una inseguridad pero muy marcada. Se habla mucho de drogadicción, es tapa de los diarios, Santa Fe tiene tapa de los diarios en este tema. Hay mucha violencia, que es otro de los temas que nosotros queremos instalar también en la negociación paritaria. De hecho, tenemos 2 proyectos ingresados a la Cámara de Diputados. Bueno, todo esto se mejora con más educación, pero para que haya más educación, escuelas públicas de calidad, en paralelo tiene que haber docentes bien asalariados, infraestructura escolar adecuada, atender a los docentes, permitir que se capacite en servicio. Repito, el Estado tiene ausencia absoluta en esto. Entonces me parece que se habla mucho del esfuerzo del Estado, pero también lo que hay que decir es que el Estado tiene obligaciones indelegables y que no las cumple en su totalidad, ¿no? Una última pregunta. En nuestro programa comentábamos precisamente días pasados que no era acompañado por otros sindicatos, en este caso UDA, José Miranda lo había dicho también, por el tema de violencia en las escuelas. ¿Cómo está ese tema en paritaria? Bueno, yo creo que en paritaria, por lo que me comenta el compañero que nos está representando, es un tema que cuesta imponerlo en agenda. Evidentemente hay distintas visiones de los sectores sindicales. Yo abogo porque todos nos pongamos de acuerdo. Nosotros abogamos por tener escuelas seguras. Si bien la escuela está inmersa en la sociedad y la sociedad es la que tiene violencia y esa violencia se traslada a las escuelas, nosotros no lo podemos tratar a esto como un fenómeno aislado, es decir, la escuela vive en la sociedad, participa de la sociedad. Me parece que es un tema que hay que abordarlo, no hay que negarse a esto. Yo creo que la ministra también tiene que tomar acciones directas en este tema. Santa Fe ha tenido actos de violencia en el ámbito de las escuelas muy concretos. Nosotros no estamos inventando este tema porque se nos ocurrió. Lo tomamos de los hechos que han pasado en la realidad, de los antecedentes, de la preocupación, de los índices de violencia que hay en Santa Fe, que hay en el país. Y te digo lo que digo siempre, es decir, de manera comparativa con otros países de Latinoamérica y aún con países extranjeros de Europa y de otros lugares del mundo, Argentina es la que lamentablemente mide más alto en materia de violencia en el ámbito de las escuelas. Lo único que hemos logrado hasta ahora es que el Observatorio Nacional se expida con un comunicado que la verdad que no ha sumado ni restado nada. La provincia de Santa Fe tiene contratados para abordar este tema, que los tiene asalariados, pero no tiene informes permanentes, no se han solucionado los actos concretos de violencia. Me parece que es un tema para consensuar, me parece que es un tema para concertar. Invitamos a todos los sectores sindicales, a todos los sectores sociales para que nos pongamos de acuerdo en esto. Yo no digo que UDA tiene la razón, lo que tiene UDA es una inquietud que la está manifestando sobre un hecho real que acontece en la sociedad, que acontece en las escuelas y que me parece que nos tiene que preocupar a todos, ¿no?
¿Recuerdan la fecha de la reunión de delegados de este jueves? Nosotros lo vamos a hacer este jueves en la sede sindical a las 11 horas y ahí va a salir la aceptación o el rechazo de esta propuesta. Bueno, Maxi, ¿no? Contundente, ¿no? Las declaraciones del profesor Sergio Romero en esta instancia que está complicada, ¿no? Después de los aumentos anunciados, que nosotros teníamos alguna información, pero no la quisimos tirar al aire la semana pasada para no despertar falsas expectativas de ningún lado, ¿no? Un aumento escalonado que está anunciando el gobierno de la provincia. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Efectivamente, bueno, el aumento sería aplicado a partir de marzo, que recién se cobraría en abril un 15%, después se sumaría un 9% más a mediados de año. La cuestión es que, consultando fuentes, bueno, el primer sindicato docente que hace su asamblea es el día jueves, es la UDA, a donde, Mañana. exactamente, donde, según lo que nosotros sabemos, irían a paro. En realidad lo que están debatiendo ya si son 2 o 3 días de paro para comenzar, pero hay, por lo que se ve, una amplia mayoría que decide ir a paro, ¿no? En la editorial, Maxi, yo me refería a que también esto es violencia, porque el trabajador la está pasando mal por la inflación. Nadie sabe cómo parar la inflación, ni oficialistas ni opositores, nadie sabe. Y se condena a vivir a un docente con este salario. Estamos hablando de docentes, estamos hablando de policías, de porteros de escuela, de telefonistas en la administración pública, de enfermeros, gente que la va a pasar mal. Y yo creo que no tiene otra situación, otra medida que tomar un gremialista porque las bases lo están desbordando. Sí, por supuesto. Por ejemplo, que también abarca a todos los agentes del Estado los 600 pesos para ayuda en el caso docente de material didáctico. Son los mismos 600 pesos que se ofrecían el año pasado, como que la inflación no hubiera llegado, en este caso, a esos elementos de trabajo, ¿no? A ver, en las próximas horas, como decías vos, UDA este jueves hace la asamblea. Todo hace presumir paro por 48 horas como mínimo, ¿no? Como mínimo, sí. ¿No estarían comenzando las clases? Y no, también ANSAFE, por lo que estuvimos escuchando, no empezaría las clases, que son los dos sindicatos públicos, digamos, mayoritarios. Están analizando de 2 a 3 días ellos. Sí, sí, exactamente. Bueno, AMED también, bueno, otros gremios también. UPCN y ATE también decidieron ya lanzaron ya el paro. Ya lanzaron el paro, lunes y martes. 48 horas. 48 horas, O sea que un marzo movidito, ¿no? Un fin de febrero y un comienzo de marzo movidito. Yo lo he escuchado al gobernador Bonfatti, que es la provincia que mayor aumento e incremento salarial le ha propuesto al trabajador docente. Para Balaguer son los mejores del país. Para Balaguer son los mejores. ¿Es así? No, en realidad eso habría que ponerlo en contexto. Escuchábamos al dirigente sindical también, Santa Fe es una provincia cara. Por supuesto que hay provincias con más dificultades, provincia de Buenos Aires, Córdoba, hay provincias que pagan menos salarios que Santa Fe, pero Santa Fe es una provincia que es también difícil transitar el día a día, ¿no? Yo digo, ¿no? Siempre lo hablamos, inclusive cuando viene Romero acá y algún otro dirigente, ¿no? ¿Cómo hacen los docentes? ¿Cómo hace ese policía? Yo me pregunto, el docente, ¿cómo hace para poder llegar a clases, comprar los elementos que tiene que comprar para estar al frente de un aula? El alquiler, los alquileres que están desbordados también por las nubes. ¿Cómo hace el policía para no corromperse, ¿no? Ante las propuestas y los menús que tienen de los delincuentes, ¿no? Con estos bajos salarios. Fíjese que a nivel nacional también los secretarios generales se están comunicando permanentemente entre ellos. Se vendría una medida nacional, por lo que vos comentabas, sobre el cierre unilateral de la paritaria en un 22%. Segundo año consecutivo. Segundo año consecutivo, lo que de alguna manera escuchábamos también al dirigente sindical que decía es como una involución política, porque la implementa Néstor Kirchner. Recordemos, exactamente, Maxi, recordemos lo que hasta el mismo Moyano siempre ponderó la apertura de las paritarias desde el gobierno de Néstor Kirchner. Hoy, desde el mismo gobierno kirchnerista, se está cerrando los incrementos salariales por decreto. Sí, sí, así que estarían las medidas provinciales más las medidas nacionales de los estatales. También hay que recordar que esto, tenemos los médicos que cobran bajos, los enfermeros que cobran bajos, o sea que es bastante complicado. Una situación compleja. Después de la nota, recuerden que tenemos una bomba periodística que vamos a presentar aquí que tiene que ver con un médico
algunos dicen mala praxis, otros lesiones graves, fue procesado Pero Carlos, por irresponsabilidad. ser procesado es ser amarillo, contar estas cosas, o sea, usted... No, si a lo mejor nuestra amiga Nancy no quiere que cuente porque dice que somos amarillos o alguna otra gente que no quiere que cuente precisamente esta información que tiene que ver con procesamientos de profesionales de la medicina, bueno, yo voy a hacer, nosotros vamos a hacer otro periodismo. Este es el periodismo que la gente quiere y que ha aceptado de nuestras voces. Después también, inmediatamente después de la pausa, un vecino de Sauce Viejo que elige nuestras voces para decir lo que está pasando. Está muy preocupada la gente de Sauce Viejo con la ruta, precisamente por la inseguridad y los accidentes de tránsito. Ya volvemos.